Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy continuamos con nuestra serie Milagros y estamos en el capítulo número 3 de ella, donde Dios va a hablar a nuestro corazón, estoy segura de eso. ¿Sabes por qué? Porque hoy vamos a aprender cómo vivir de esos milagros desde su perspectiva. Y un versículo importante de este capítulo de hoy es el Salmo 103:2, que dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y sabes por qué es un versículo tan importante? Porque muchas veces en la espera de ese milagro actual, olvidamos las maravillas que Dios ha hecho en el pasado en nuestras vidas. Así que quédate para recibir más de esta palabra. Te invito a un lugar donde todo puede pasar, donde tu realidad en un instante puede cambiar. Creo que definitivamente Dios quiere hacer algo con nosotros y a través de nosotros. Y si somos no solamente espectadores, sino protagonistas de eso, entonces vamos a vivir un ambiente lleno de la gloria de Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque todo va a depender de la perspectiva con la que tú quieras recibir a tu milagro, de la perspectiva con la que tú estás mirando tu milagro. Y hoy yo quisiera preguntarte, ¿estás mirando tú o estás esperando tu milagro según tu vasto conocimiento? ¿O crees que Dios puede hacer algo extraordinario aún a pesar de las circunstancias que estás viviendo? Te hago esa pregunta y creo que es bueno que podamos reflexionar en cuanto a eso. Hemos dicho que en la primera semana conversamos acerca de lo que es lo decepcionante que es cuando oramos al Señor y no recibimos respuesta, ¿verdad que sí? Es muy frustrante cuando vamos a Dios, cuando buscamos una respuesta de parte de Él y no encontramos nada. Eso trae desilusión, eso trae frustración, eso trae mucha amargura muchas veces y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, empezamos a cuestionarnos y a ver si de verdad somos capaces o si fuimos producto de, qué sé yo, un error quizás de parte del Señor. Pero en la segunda semana también conversamos acerca de algo importante y mi hijo hablaba acerca de lo trascendental que es la voluntad de Dios. Y él decía que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor. La voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra y que nuestro único enfoque tiene que ser dejarlo actuar en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Creo que si nosotros dejamos actuar a Dios en nuestras vidas, vamos a lograr conseguir el milagro que tanto estamos esperando. Así que te pido puedas concentrarte el día de hoy, porque de lo que quiero hablarte lo he titulado con esta pregunta: ¿cómo vivir los milagros desde la perspectiva de Dios? Hoy quiero que nuestro enfoque, tu enfoque, mi enfoque, vaya centrado es a cómo Dios mira, a cómo Dios es y a cómo Dios actuará. ¿Ok? Porque por lo general nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a pensar o a actuar según nuestras propias fuerzas, según nuestra propia prudencia, como dice Proverbios. Y la verdad es que eso sería algo insensato, porque actuaríamos según lo que nosotros podemos ver, lo que podemos palpar y lo que sencillamente está en nuestro alrededor. Pero con Dios las cosas no funcionan así, funcionan completamente distintas. Y he allí el meollo de este asunto, porque no logramos entender muchas veces cómo es que Dios está haciendo algo en medio de un sufrimiento que yo tengo. Y precisamente de eso es que quiero hablarte el día de hoy. Quiero que intencionalmente nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva en cuanto a los milagros, porque yo necesito comprender el día de hoy cómo es que Dios, cómo es que tengo que mirar los milagros tal cual como Dios los tiene o como Dios los mira. Ese es el enfoque del mensaje del día de hoy. Así que yo quiero iniciar con una historia que encontré y cuando la leí, que bueno, por cierto, encaja con esto, ¿no? Si no, no la contara. Y esta historia habla de Dios y el zapatero y un zapatero. Y cuenta la historia que Dios un día visitó la tierra y se acercó a la casa de un humilde zapatero. Al encontrarse con él, se dio cuenta que el zapatero estaba desilusionado, estaba decepcionado, estaba frustrado, porque él quería alcanzar muchos sueños y muchos anhelos que él tenía, pero no lograba cómo hacerlo porque, número uno, no tenía los recursos. Y ya eso era motivo suficiente para sentir tal frustración. ¿Te ha pasado eso?
¿Te ha pasado que has intentado alcanzar muchas cosas, pero como el zapatero te sientes frustrado porque por falta de recursos quizás no puedes alcanzarlo? Si te ha pasado, bienvenido, estás dentro de mi equipo y dentro del equipo del zapatero. Pero sigue contando la historia y dice que Dios, en su infinito amor, quiere hacer un trato con él. Por ende, ofrece una solución y es darle cierta cantidad de dinero a cambio de sus piernas. Y así, bueno, él podría cumplir sus sueños con eso, con ese dinero que Dios le daría. El zapatero reacciona y impresionadamente él rechaza la oferta y se hace la pregunta: pero si te doy las piernas, ¿cómo correría con mis hijos en el parque? ¿Cómo correría a abrazar a mi esposa? ¿Cómo correría quizás a ver en el bosque tan bello que es? ¿Cómo podría hacer eso? Mejor no. Entonces Dios lanzó una contraoferta y le dice: te daré entonces una gran suma de dinero, algo mayor, a cambio de tus brazos. El zapatero, convencido de que esta no era la solución, también decide rechazar la oferta. Y se vuelve a hacer otra pregunta: si te doy mis brazos, ¿cómo podría abrazar mi bella esposa, por ejemplo? ¿Cómo podría abrazar a mis hijos? ¿Cómo podría darle de comer a mi familia? ¿Cómo trabajaría entonces? ¿Cómo palparía lo esencial de la vida con mis manos si no las tengo, si te las doy? Allí automáticamente Dios hace una última oferta. Y la oferta es una increíble suma de dinero, millones, a cambio de sus ojos. ¿Pero qué creen? El zapatero ya no quería negociar. Decidió rechazar la oferta nuevamente. Porque él dijo, ¿cómo haría entonces para ver la hermosura de mi amada como yo estoy viendo la de la mía? Diga, wow. Ayúdeme, tíreme un piropo. ¿Cómo podría ver la hermosura de mi amada? ¿Cómo podría ver los bellos atardeceres? ¿Cómo podría ver inclusive a mis hijos? ¿Cómo podría ver lo que estoy haciendo para sacar el mayor provecho de eso? No podría hacer nada, no podría hacer mucho. Entonces decidió rechazar la oferta. Lo cierto es que en ese instante Dios hizo que el zapatero, increíblemente, se diera cuenta de la riqueza que él poseía. Porque te digo algo, sus piernas, sus brazos, sus ojos, todos sus sentidos formaban parte del regalo que la vida le daba. Y a veces tú y yo somos como esta historia. No nos damos cuenta del extraordinario milagro que tú y yo poseemos, y es la vida. A veces consideramos en poco o tomamos en poco el hecho de que nos paramos todos los días y respiramos. Nos conformamos con qué sé yo, pero a veces no le tomamos la importancia a lo que Dios está haciendo cada día cuando permite que sus misericordias te alcancen y te levanten para que tú puedas conquistar lo que no hiciste hoy, lo puedas hacer el día de mañana. Aplaude eso. Dios tiene siempre un plan mejor. Y ese plan es perfecto. Ese plan, aunque muchas veces no lo entendamos al momento, siempre ese plan va a ser mejor que el nuestro. Pero tú y yo tenemos que estar atentos a eso. Necesitamos a partir de ahora trabajar en el discernimiento. Comprender cómo es que Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? No sé si te ha pasado que muchas veces estás orando por algo y resulta que pasó en la vida de alguien más y tú dices, ay, mira, yo quería eso y era por lo que estaba orando. Pero no te has detenido a pensar que te rendiste en cierto punto y lo que Dios quería hacer contigo lo terminó haciendo con alguien más. Aquí sí no hay muchos amén. Porque cuando tiramos la toalla sucede eso. Nos rendimos porque no vemos una pronta respuesta. Lo cierto es que hoy Dios te está diciendo, no te rindas. Mi plan es mejor. Los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal. Yo te he creado con un propósito y ese propósito no vas a partir de esta tierra hasta que ese propósito no se cumpla. Así que deja de preocuparte, deja de angustiarte. Eso es natural, eso es normal que lo hagamos, pero no nos enfoquemos en el dolor. Mira, Pablo nos enseña acerca de esto
Y me encanta lo que dice 2 de Corintios, habla acerca de Pablo. Pablo, un hombre que escribe muchos libros del Nuevo Testamento. Pablo es aquel hombre que antes de ser llamado Pablo era Saulo. Un hombre con mucha malicia, sin temor a Dios. Y fue considerado ese sicario que no podía escuchar hablar de Dios porque sencillamente se disgustaba con eso, se llenaba de ira, perseguía a los creyentes. Pero es el mismo Pablo que luego tiene una transformación divina de parte de Dios. Se encuentra con Jesús y de repente un cambio radical en su vida. Ese mismo Pablo que Dios usa muchas veces a través de la palabra para hablarle no solamente a ti como persona, sino a ti como padre, a ustedes como esposos, a ustedes como hijos. Nos habla de muchas maneras. Es el mismo Pablo que Dios usó y usa a través de la palabra para bendecir nuestras vidas y para hablarnos audiblemente muchas veces. Pablo es un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero hay algo particular y es en el libro de Corintios, pude notarlo, 2 de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7, dice lo siguiente, dice, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. En otras versiones habla de un aguijón. ¿Han escuchado eso? Cuando Pablo recibe un aguijón. ¿Sabes? A veces nosotros tenemos eso, un aguijón, algo que no nos permite avanzar y que creemos que Dios nos los puso porque Dios es malo. A veces consideramos que todo nuestro dolor proviene de algo malo que nosotros hicimos y la verdad que no es así. Porque los dolores que nosotros sufrimos en nuestras vidas son parte de un propósito divino. Y así lo entendía Pablo. Si no, él no hubiese escrito en 2 de Corintios 12:9, lo que tienen allí. Él dice, pero Dios me ha contestado porque anteriormente cuando él se entera que tiene un aguijón, dice la palabra, 3 veces le he pedido a Dios que me quite esto. Pero luego entonces dice esto, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Esa fue la respuesta de Dios. Quizás Pablo estaba esperando que Dios le dijera, bueno, está bien, voy a responderte, ya no vas a sufrir más. Quizás era ese el milagro que él quería, que Dios apartara eso malo de él, pero ¿qué crees? No fue eso lo que Dios respondió. Lo que Dios respondió fue lo siguiente, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que tú y yo necesitamos abrazar el día de hoy. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Por cuánto tiempo? Siempre será difícil. Porque por naturaleza siempre seremos débiles. Siempre seremos débiles. Pero lo único que necesitamos es hacer lo que hizo Pablo. Abrazar el amor de Dios. Porque es lo único que necesitamos para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Amén. Sigue diciendo, por eso prefiero sentirme orgulloso. ¿De qué? De mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Tienes que reconocer. Porque cuando yo reconozco, automáticamente entiendo que hay una necesidad en mí que no es de algo material, sino de algo celestial. Yo tengo que reconocer que hay una necesidad en mí. Y no es una necesidad de alguna provisión, no es una necesidad de alguna... no tiene nada que ver con eso. Me encanta porque nosotros, por ejemplo, hemos enseñado que Dios nos creó con un hueco del tamaño de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una necesidad profunda que solamente puede suplir Él. Esa necesidad yace en nosotros y nos obliga a que nosotros podamos ir y buscar a Dios porque necesitamos suplir esa necesidad. Pero a veces confundimos eso con lo material, con lo terrenal, y no es así. Por eso Pablo decía y se gozaba en medio de su debilidad. Y él decía, me encanta tener necesidad, me encanta tener dificultades, pero todo eso porque soy fiel a Cristo. Me encanta ser perseguido. ¿Alguien aquí puede decir, amo el proceso? Bendito Dios. Se me fue la gente.
No es fácil amar el proceso. No fuimos diseñados para amar el proceso. No fuimos diseñados para entender el proceso. Fuimos diseñados para caminar en obediencia en el proceso. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque Dios ha prometido que va a estar contigo y va a estar conmigo en medio de ese proceso. Entonces podemos preguntarnos cómo es vivir los milagros desde la perspectiva de Dios, según lo que Pablo nos acaba de enseñar. Y lo primero que quiero enseñarte en esta mañana es que podamos mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás no es más que recordar lo que Dios hizo a tu favor en el pasado. Pregunto, ¿Dios ha hecho algo por ti anteriormente? ¿Hay alguien aquí que haya recibido un milagro de parte de Dios? Que Dios le haya permitido ver y vivir ese milagro. ¿Hay alguien aquí así? Eso es recordar. Lo primero que tenemos que hacer para entender la perspectiva de Dios en los milagros es mirar hacia atrás. Ver qué es lo que Dios ha hecho. De qué forma lo ha hecho. Cómo lo hizo. Cómo estuvo mi corazón en ese momento de agonía, de aflicción, antes de que Dios actuara. Tenemos que recordar. No puedes centrarte en decirte a ti mismo, yo eso jamás lo recordaré. Nunca más me acordaré de eso, de ese sufrimiento que tuve. No, necesitas recordar cómo fue que superaste eso. Porque necesitas ver cómo fue que Dios actuó en medio de ese dolor para que tú hoy puedas dar testimonio de la grandeza y la fidelidad de Dios a causa de eso que sucedió en el pasado. ¿Qué milagro te permitió vivir? ¿Puedes recordar eso? No dejes que lo que puedes ver y sentir ahora borre lo que en realidad significa Dios para ti. Porque cuando hacemos que el dolor se afiance en nuestras vidas, olvidamos quién es Dios para nosotros. Y te voy a decir algo, esto es natural, que tú puedas sentir esto. Porque en nuestra humanidad, cuando estamos dolidos, heridos, cuando algo nos está haciendo falta, lo menos que nosotros queremos es pensar en Dios. Seamos sinceros. Lo menos que nosotros hacemos en medio de un conflicto, por ejemplo, los que están casados. Los que están casados cuando tienen una fricción, vamos a decirlo así para que no. ¿Qué es lo primero que hacen? No, pastor, yo me voy a la palabra y recuerdo lo que dice Corintios. Ámala, trátala como vaso frágil. Y uno quiere matarla. ¿Sí o no? Pero cuando es uno el que mete la pata, uno es como el chiste del Chavo, viene después con el rabo entre las patas, como perro arrepentido. Y ellas lo que quieren es matarnos. Eso sucede. No queremos buscar a Dios en ese momento. Ni nos acordamos que le servimos a Dios. Nada de eso. ¿Por qué? Porque el dolor opaca muchas veces. Dejamos que opaque lo que en realidad significa Dios para nosotros. No miramos que Dios quiere actuar por medio del proceso. Mira lo que dice Salmo 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar es como tener un ancla. Para Pablo, el aguijón era como un ancla. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo entiendo que recordar es como tener un ancla, es porque mirar hacia atrás y recordar lo que Dios ha hecho me hará confiar más en Él. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo, tratando de recordar y asumir que lo que estaba viviendo no era para mal, sino para bien. Porque él entendía que si Dios lo había hecho antes, lo volvería a hacer igual. Necesitamos recordar. Queridos, no dejes que el dolor del presente
borre la evidencia de Dios en el pasado. No permitas que las circunstancias que estás viviendo hoy quizás borren que Dios actuó en ti en el pasado. No permitas que tus circunstancias presentes borren el poder o la manifestación de Dios en el pasado. Recuerda, cada vez que venga la prueba ante ti, tú puedas levantar tus manos y decir: Señor, como lo hiciste ayer, como lo hiciste antier, como lo hiciste en el pasado, sé que lo volverás a hacer en el presente. Yo me mantendré confiando en ti. Eso es lo que tenemos que hacer. De eso se trata, mirar hacia atrás. Y otra cosa, como punto número 2, es mirar hacia afuera. Y mirar hacia afuera no es más que ver más allá de las circunstancias. Mirar hacia afuera es mirar a nuestro alrededor, ver lo que está pasando ahora mismo. Está bien, ya sé cómo Dios actuó en el pasado, pero necesito el milagro ese en el presente. De eso se trata, mirar hacia afuera. ¿Cuáles son las circunstancias que yo estoy atravesando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy reaccionando ante eso? Te pregunto, ¿en qué te estás enfocando? ¿En dónde está tu enfoque? ¿En las cosas que son pasajeras? Porque a veces nosotros mismos nos anclamos al dolor, aunque sabemos que él pasará, pero preferimos por comodidad propia quedarnos allí y no mirar que Dios no espera eso de nosotros, sino que actuemos de manera diferente. Mira lo que dice 2 de Corintios 17, 18. Y habla de enfoque, de un enfoque eterno, de algo diferente. Algo que tú y yo tenemos que comprender en esta mañana. Pablo dice algo importante también, porque nuestra leve tribulación instantánea produce un cada vez más excelente peso de gloria. Imagínate eso. La tribulación que tú y yo podemos vivir o atravesar produce un peso de gloria. Pero para poder entender eso, mira lo que sigue diciendo. No debemos fijar nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven ¿son qué? Son eternas. Tu mirada tiene que estar puesta en lo eterno, no en lo que estás mirando. Quizás tú estás mirando en este momento que tu proceso es mucho más grande que el Dios. ¡Ey! Déjame decirte algo, Dios es mucho más grande que lo que tú puedas estar padeciendo el día de hoy. Dios es mucho más grande que la necesidad que tú puedas estar teniendo el día de hoy. Créeme que te estoy diciendo esto, pero a su vez yo también estoy siendo confrontado. Han sido semanas difíciles. Han sido semanas de mucha incertidumbre, de muchas dudas. Jamás en mi vida había llorado tanto, creo que esto ya lo había dicho. ¿Pero por qué? Porque hay una sensibilidad en mí en querer ser más dependiente de Dios. Porque estoy reconociendo que en mis fuerzas no voy a poder alcanzar nada. Y empecé a recordar todo lo que Dios ya me estaba diciendo. ¿Recuerdan el ayuno a principio de año? Había olvidado una palabra de parte de Dios. Me habló de honra. Y anoche estuve en un lugar donde recibí un recordatorio de parte de Él. Y esa palabra se volvió a fincar en mi vida. Y yo dije, no puede ser. ¿Por qué tenemos que actuar de esa manera? ¿Por qué tenemos que tender a olvidar o a tomar en poco lo que Dios ya nos ha dicho anteriormente? Porque simplemente no ponemos nuestra mirada en lo eterno, sino en lo que podemos ver. Por eso yo olvidé esa palabra. Había olvidado esa palabra. Lo cierto es que la necesidad que tú puedas estar pasando va a producir en ti, sí, frustración, dolor, decepción. Va a producir todo eso. Pero ¿sabes por qué va a producir todo eso? Porque tu mirada tiene que estar puesta en Dios, no en tus circunstancias. Aunque tú no puedas entenderlo, esto es como dice la canción, Dios está obrando. Aunque tú no puedas verlo, Dios está obrando. ¿Qué necesitas hacer tú? Creer. Y hoy necesitamos creer todos. El sufrimiento no es el final, sino parte de un propósito divino. Eso es parte de un propósito divino. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que Dios necesita para que tú puedas ser un instrumento en sus manos y restaurar a otros. ¿Quién más? Pregunto, ¿quién más
que una persona que haya sufrido a causa de un divorcio para dar un consejo a otra persona que quizás está padeciendo lo mismo? ¿Quién puede darle el consejo a alguien que está sumergido en los vicios? Alguien que ya lo haya superado y que entiende lo difícil que es pasar por allí, lo doloroso que es el poder salir de ese mundo. ¿Quién puede hablarle a una persona que acaba de perder un familiar, un hombre y una mujer que han entendido lo importante y lo significante que es recibir consuelo de parte de otros en esos momentos tan tristes, tan dolorosos, que no nos permiten ver la voluntad de Dios? Porque a veces cuestionamos el que Dios es lo que es, porque sencillamente nos duele mucho y no comprendemos a ciencia cierta qué tiene que ver eso en nuestras vidas, por qué tiene que pasarnos eso. Nos hacemos muchas preguntas, pero la verdad es que Dios está haciendo o está trabajando en ti para que eso luego se convierta en un poderoso testimonio que va a ayudar a muchos más. Amén. Y número 3, mirar hacia arriba. Recuerda, estamos contestando la pregunta: ¿cómo vivir los milagros desde la perspectiva de Dios? Mirar hacia afuera, mirar hacia atrás, pero ahora necesito mirar hacia arriba. ¿Dónde está puesta tu mirada? Siempre lo decimos: Señor, mi mirada está puesta en ti. Pero ¿qué tan cierto, qué tan sincero puedes ser tú con eso? Porque aquí tenemos que reconocer algo: sinceridad. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, pero también con Dios. Necesito reconocer qué es lo que estoy haciendo mal. Y eso me dará una mejor definición de lo que está ocurriendo. Porque mirar hacia arriba es eso: buscar una nueva definición de lo que está ocurriendo. Es decir, no puedo permitir que el dolor sea quien defina mi futuro. No. Quien define mi futuro y quien tiene la última palabra es el Señor. Y yo tengo que confiar en eso. Tengo que creer eso. Tengo que abrazar eso. La palabra dice en Colosenses 3:2, dice algo poderoso: piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Dios es quien define nuestras vidas, no las circunstancias. Pero a veces nos dejamos llevar por eso, por el dolor, por el sufrimiento, por el que no somos capaces de superarlo. A veces brincamos de una relación en otra creyendo que vamos a encontrar satisfacción, pero no resulta así. Estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Dios espera que cuando tú decidas unir tu vida con una persona, se pueda cumplir inclusive lo que dice Corintios: el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Cuando tú comprendes eso, entonces caminas en la voluntad de Dios. Entiendes que el dolor es parte de un proceso y te dará una mejor definición de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Eso es lo que necesitamos entender y abrazar en esta mañana. Dios necesita que nuestra mirada esté puesta en Él. Y uno de los hombres de la Biblia que más me impacta en todo esto es Esteban, porque Esteban hasta el final no dejó de mirar hacia arriba. Un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. En un momento fijó su mirada al cielo y vio que la gloria de Dios estaba presente. Y vio a Jesús de pie en lugares de honor a la derecha de Dios, dice la palabra. Estoy hablando de Hechos 7, 55, 60. Y le dijo a los que estaban allí a punto de apedrearlos: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y sabes qué ocurrió? Todos los que estaban presentes se llenaron de ira contra él. Y no hicieron más que taparse los oídos y gritar. Pero no solamente eso, también lo agarraron y se lo llevaron fuera del templo. Y lo tiraron y lo arrastraron y empezaron a apedrearlo. Pero la palabra continúa diciendo que Esteban miró hacia el cielo y gritó: Señor, recibe mi espíritu. ¿Y sabes cómo termina esto? Esteban pidiéndole a Dios:
no los culpes por este pecado. Dicho esto, Esteban murió. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa el dolor que estés atravesando. No importa la agonía en la que quizás te puedas encontrar por causa de una enfermedad, un diagnóstico o algo que te cueste entender. Eso no importa, eso no es relevante. Lo que en realidad importa y lo que es aún más relevante es que tú no te rindas en medio del proceso. Es que tú seas como Esteban, que tú y yo seamos como Esteban. No nos vamos a rendir. Es lo que Dios espera de ti, que no te rindas. Dios desea hacer algo a través de tu proceso. Hay un mensaje que se llama bendito proceso y habla de eso. Dios necesita que tú y yo abracemos nuestro proceso, porque Él se va a glorificar a través de eso que tú estás viviendo. Lo que hoy tú no entiendes, lo que hoy te duele, lo que hoy te cuesta aceptar, es lo que tú necesitas, no solamente para recibir tu milagro, sino para transformar la vida de alguien más. Dios necesita hacer algo contigo y lo va a hacer siempre y cuando tú consideres poner tu mirada en el autor y consumador de la fe. Es allí donde tiene que estar puesta mi mirada. Mirar hacia arriba es mirar y entender que Dios es quien tiene la última palabra. Mirar hacia arriba es comprender que no soy yo quien decide qué es lo que voy a hacer en medio de este proceso difícil que estoy pasando. Quien decide es Dios. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos, aplaude eso. Por eso es que hoy quiero que todos podamos entender y comprender que Dios lo que espera de nosotros es que podamos darle la oportunidad. Darle la oportunidad. Yo sé que esto cuesta. Compartía con una pareja hace algunos días y le decía, mira, una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es hacer su voluntad. Porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta hacerlo. No aceptamos que somos nosotros los que tenemos que ir adelante. No aceptamos que somos nosotros, porque se trata de nuestra vida. Pero confundimos muchas veces eso. Creemos que Dios se nos va a aparecer, nos va a tomar de la mano y nos va a decir camina, que es por aquí que te quiero llevar. Y olvidamos que hay una enseñanza práctica en medio de todo ese proceso. Dios nunca ha dicho que te iba a abandonar. Siempre va a estar contigo. Es una promesa, eso está claro. Pero la cuestión es qué estoy haciendo yo o qué estás haciendo tú para que la promesa se cumpla en mi vida. ¿De qué manera estoy caminando? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Qué tanto te cuesta? Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. ¿Seguirá siendo difícil? Sí. Pero la única diferencia es que si Él está metido dentro de la ecuación, entonces la vida será muy llevadera, porque tendremos un ancla de donde agarrarnos, de donde aferrarnos, porque tendremos una mano que nos levantará cuando nosotros nos caigamos. Un milagro te inspira, pero saber que eres uno te transforma. Y quiero que esa aplicación práctica tú puedas llevártela a tu casa, puedas comprender el día de hoy que mirar hacia atrás es llevar un registro de la fidelidad de Dios. Aprendamos a recordar. Bueno, no digo aprendamos, recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Miremos hacia afuera y ampliemos esa perspectiva. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y mirar más allá del dolor. Y por último, mirar hacia arriba. Profundiza en la palabra. Una persona que busca a Dios de día y de noche, es imposible que su vida no cambie. Una persona que entiende que tiene que profundizar en la palabra, es imposible que Dios no haga algo. Es imposible que no escuche la voz de Dios. Anoche justamente también el Señor me habló a través de esa persona con esto de la palabra. Y hay algo puntual que también quiero dártelo a ti. Cuando vamos a la palabra, no solamente conocemos,
a Dios, no solamente leemos a Dios, sino que somos transformados por Dios. Y eso no me dejó dormir anoche. Eso me confrontó y quise ir a la palabra. Fui a la palabra. Porque algo que Dios quiere hacer en mi vida, y estoy seguro quiere hacer en la tuya, es transformarla. Es hacerte creer que Él está aquí para ti, que siempre ha estado, que no importa qué tan doloroso sea, que no importa qué tan difícil sea, que lo que realmente importa es que Él está contigo. Él ha dicho eso. Y si tú crees eso, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Y quiero regalarte esto que acabo de decir. Ver un milagro te inspira, pero saber que eres uno te transforma. Hay cosas en esta vida que jamás vamos a entender, pero quiero decir esto muy responsablemente, quizás jamás vayamos a alcanzar. Yo no sé cuáles son tus expectativas, cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos. Lo que sí sé es que estás esperando algo de parte de Dios, porque si no, no estuvieses aquí. Si no te hubieses levantado hoy. ¿Qué sentido tiene el no tener una expectativa y seguir con vida? ¿Qué sentido tiene el levantarme cada mañana y creer que es un día más erróneo por el cual tengo que existir y convivir con alguien más? ¿Qué sentido tiene el tomar en poco el por qué estoy vivo y para qué estoy vivo? Eso no tendría ningún sentido. ¿Sabes qué es lo que sí tiene sentido? Es que tu existencia es prueba viva del poder de Dios en esta tierra. Porque cuando Dios te creó, Dios rompió el molde. Cuando Dios te creó, Dios dijo: Él es único. No haré otro igual a Él. Ni aun los gemelos son iguales. Ni aun los morochos son iguales. Cada persona en la tierra es única. Y cuando Dios la creó, decidió romper el molde. ¿Por qué? Porque todos somos únicos. Y porque Dios tiene distintos propósitos para cada uno de nosotros. No te frustres, ni te vayas en contra de Dios cuando ves que otros prosperan y tú todavía no has logrado hacerlo. No te frustres, ni te vayas en contra de Dios cuando veas que otros matrimonios están caminando en paz y en tranquilidad y el tuyo todavía no sale de un círculo vicioso de conflictos. No te frustres por eso. Prepara tu corazón. ¿Y cómo hago eso, pastor? Levanta tu mirada al cielo y permítele a Dios obrar a través de tu proceso. Una vez alguien me dijo: pastor, estoy en serio cansado de orar. Ya no sé cómo orar porque no he recibido respuesta. Estoy desesperado. ¿Hasta cuándo lo tengo que hacer, pastor? Y mi respuesta fue: ora hasta que algo suceda. Necesitas orar hasta que algo suceda. Lo que te estoy diciendo es: no te rindas. Entiende que ya tú eres el milagro en las manos de Dios. Pero Dios necesita perfeccionarte en tu debilidad. Eres débil igual que yo. Tienes necesidades igual que yo. Pero asumamos lo que dice Pablo: tengo necesidades, tengo problemas, estoy siendo perseguido, tengo conflictos, tengo asuntos que resolver.
¿Cómo puedo poner mi mirada en Cristo? Gózate en medio del proceso. Porque cuando tú te gozas en medio del proceso, Dios obrará y terminará perfeccionándose en tu debilidad. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a hacer esta oración junto a mí. Señor Jesús, bendigo tu nombre en esta hora y te doy gracias. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que puedas venir hasta nuestra iglesia. Estamos ubicados en la avenida Caracas, en el Centro Comercial Villa Center, en el primer piso. Aquí te atenderemos y te recibiremos como una gran familia de fe. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales LBN Conexión Apure, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Síguenos.